de costumbre, las gracias a Dios y a ese gran equipo que siempre está con nosotros para llevarle un programa de mucha calidad. Y es así, Odalis, me sentí indignado y motivado porque este tema, sobre todo con los acontecimientos que tienen que ver con los bonos navideños y estos programas de protección social, o más bien de asistencialismo, pero lo que más me motivó fue una llamada, como algo que nos caracteriza, ¿verdad? La emisora donde habla la gente, de una persona, de una señora que se llamaba Rebeca, y ella hablaba de la manera indigna de cómo estos programas se utilizan, y de alguna manera se siente que se fomentan el hambre, se fomenta porque esa debilidad hace que las mentes sean débiles, que las personas piensen más bien con la barriga que con la cabeza, aunque pudiera sonar un poquito crudo. Pareciera ser que es una costumbre escuchar discursos que se quedan en lo superficial, en las necesidades básicas. Sobre todo estoy haciendo un mea culpa de la clase política, pero en especial la clase política gobernante, que nos habla del hambre, nos habla de los bonos, de los programas sociales, como que parecieran mágicos, como que no se invitan a pensar un poquito más allá. Pan hoy y hambre mañana. Entonces, ¿por qué? Porque cuando pensamos más allá, cuestionamos, cuando entendemos más, exigimos. Y es indignante que se promueva ese tipo de acción populista. Y esto no lo digo queriendo criticar el asistencialismo, porque definitivamente es producto de la ausencia, de la debilidad institucional y de que tenemos que enfocarnos más en las políticas públicas. Y a mí me llamó mucho la atención en el anuncio que hace el presidente del Hambre Cero, que él mismo dice, pasados presidentes también quisieron erradicar el hambre. O sea que el hambre es un tema que se utiliza en la clase política y ha utilizado el presidente Luis Abinader, pero pareciera ser que es para mantenerlo entretenido, porque son soluciones temporales, programas que resuelven problemas de hoy, pero no nos preparan para el mañana. Y ahí es que me llega la pregunta, ¿qué pasa con los temas fundamentales de nuestro país? ¿Qué pasa con la educación, la calidad de la educación? ¿Qué pasa con el acceso a la salud, que cada día se convierte en un lujo? Acceder a la salud es un lujo cada día para los dominicanos. ¿Y qué pasa con este modelo económico que depende de préstamos? Nosotros necesitamos un modelo económico que no sea de remienda, que sea de una estructura sólida y que mejore la calidad del gasto, que es el discurso de muchos cuando estamos en oposición. Pero en la práctica muchas veces nos quedamos cortos. Y yo creo que la visión de un Estado debe estar fundamentado en construir infraestructuras, en la formación del capital humano, en la innovación, en el fortalecimiento institucional. Y hago esta aclaración a propósito del artículo de Juan Ariel, que lo invito a leerlos. Es fácil concentrarnos en un bono, en una promesa inmediata, pero también tenemos que preguntarnos dónde están el seguimiento de esos programas, de esos recursos. ¿Quién los fiscaliza? Aquí hay una cuota de responsabilidad del Congreso y de los legisladores, porque ante cuestionamientos como este, se debe inmediatamente hacer una investigación sobre dónde están parando esos recursos y no querer minimizar el manejo de fondos públicos y el manejo millonario de fondos públicos. Y yo quiero que tú, que nos sigues a través de distintas plataformas, me escuches. Debemos recordar que la democracia no termina con el voto. Nosotros tenemos que exigir a la clase política, tenemos que ser vigilantes, cuestionar. No nos podemos quedar de las manos con situaciones como esta, porque la clase política tenemos un compromiso para dignificar la vida de los dominicanos y de esa manera no se dignifica la vida. Además, para concluir, hay una gran barrera de desconfianza entre la ciudadanía y la clase política, y esto es a propósito de la falta de transparencia de muchos de estos programas e iniciativas. Y yo creo que tenemos que reflexionar en ese sentido y entender que no hay democracia
sin transparencia, pero no hay progreso sin confianza. Panorama FM 96.